Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Foro de Protección Internacional. Para mí es todo un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Mi nombre es Erika Budoira y este es un espacio donde la palabra se convierte en un faro, la información en conocimiento. Aquí venimos a alimentarnos en mente, cuerpo y alma. Aquí no solamente encuentras información, sino que también vas a encontrar conocimiento, caminos. Te puedes reflejar con alguna historia. Aquí vas a descubrir que no estás solo y que todo lo que has vivido puede ser convertido en un gran propósito. Muchas gracias por darte el tiempo de estar nuevamente aquí con nosotros, acompañándonos. Y pues bueno, recuerda que lo que hoy siembres puede ser el fruto de algo maravilloso el día de mañana. Y pues bueno, para iniciar, quiero presentarles a las personas que conformamos el Foro de Protección Internacional, la abogada maestra Carla Estefanía Santillán, su servidora Erika Udoera, Zaire Enríquez, Marjorie Perosa, Jade Sandoval, mujeres con la certeza de que con conocimiento podemos crear un mundo mejor. Y pues bueno, para que esta charla sea lo más amigable posible, que aquí, bueno, siempre hay preguntas, hay dudas, se vale preguntar más en este tipo de temas que nos vienen alimentando completamente, ¿no? Pero recordemos que ante todo, este es un espacio seguro y sagrado. Aquí no se está para juzgar. Aquí está para compartir desde el corazón, para animarnos. Durante esta sesión, favor de tener el micrófono cerrado. Si tienen alguna duda, se vale levantar la mano o pueden aprovechar el mismo chat para cualquier duda que tengan, pero se vale participar y se vale interrumpir, vamos a decirlo de esa manera. Y bueno, recordemos tener a la mano lápiz, pluma, una libreta para ir anotando tanto la información como las preguntas que puedan tener o cualquier cosa que pueda ayudarte para crear un mundo mejor para ti. Todo es bienvenido. Y pues bueno, para mí es un placer presentar a la conferencista que tenemos el día de hoy, una mujer súper bella. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Ella se llama Miriam Anaís Salazar García. Ella, bueno, para platicarles un poquito de quién es ella tiene la licenciatura en psicología, perdón, maestría en terapias breves de sistemáticas, doctorado en psicología. Ella tiene el diplomado en formación de tutores, diplomado en evaluación psicológica integral. Y bueno, me voy a ir saltando un poquito porque es un chorro de información la que tenemos por acá. Tiene grandes especialidades, tiene su doctorado, ella está enfocada en lo que es todo lo que es la psicología. Ella estudió logística y procesos de investigación cuantitativa en educación, teoría del aprendizaje, terapia de pareja, entrevistas, evoluciones sistemáticas, desarrollo psicológico en adolescentes. Y bueno, yo podría continuar y no voy a acabar porque está súper extenso, pero personas muy preparadas que hoy vienen a alimentarnos. Miriam Salazar, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. El tema que nos trae aquí, entre la esperanza y la incertidumbre, ansiedad y depresión en personas migrantes. Súper tema, yo soy migrante, vivo en los Estados Unidos, soy mexicana y en este foro y muchos de los que nos escuchan son migrantes, gente que puedes ver de Bélgica, de Italia, en Estados Unidos, Colombia, bueno, tantos lugares que pasamos por lo mismo, pero que nadie muchas veces lo entiende o que son secretos a voces y que no nos gusta compartirlo. Platícanos un poquito más de este tema, Miriam. Sí, pues muchas gracias, Erika, por tan bonita presentación. Y bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar y el momento en el que nos estén viendo. Pues les agradezco muchísimo la invitación y también pues su presencia a esta charla, que bueno, espero sea enriquecedora para todos nosotros, ¿no? Porque a final de cuentas, aunque uno expone el tema, pues ya con la interacción, las preguntas y todas las inquietudes que se pueden presentar, pues uno termina aprendiendo también. Entonces, pues yo abierta a cualquier pregunta que puedan tener, como decía Erika, si me quieren interrumpir en algún momento, pues con toda la confianza. Y pues bueno, antes de comenzar formalmente con el tema,
Quisiera platicarles un poquito eh, de esta red de la que formo parte, que bueno, tiene un nombre, un pequeño nombre, que es la Red para la Promoción de la Salud, Educación y Bienestar Psicosocial en Comunidades Rurales Inmigrantes, o para los cuates y para más fácil, pues Red Corimi, Ok. que Corimi pues sería el acrónimo justamente de comunidades, ay Dios santo, ya me pasa, comunidades rurales, la R, y migrantes. Oh, súper. Entonces, sí, entonces, bueno, pues contarles que esta red la conformamos desde el 2021. Comenzó, digamos, como una red de investigación en la que participaron diferentes universidades acá en México y que, bueno, ya después de un proyecto que se realizó, pues pasó, digamos, del plano solo de investigación o académico, pues también a un plano más social, ¿no? O sea, buscamos siempre como tener acciones cercanas con las comunidades, con las personas, justamente pues buscando su bienestar. Entonces, pues digamos, ¿no? Que esta conversación pues forma parte de esas acciones de cómo poder acercar el conocimiento a las personas, pero no solo pues desde la parte, digamos, como de la teoría, ¿no? Sino también desde cómo aplicarlo en el día a día y cómo eso puede ir ayudando pues en su bienestar psicosocial. Y bueno, no sé si alcancen a escuchar, pero acaba de comenzar por acá una tormenta. Entonces, bueno, espero que el ruido no sea interferencia, espero que no se me vaya el internet, pero bueno, pues aquí estoy listísima para comenzar. Y bueno, pues nuevamente, ¿no? Como este agradecimiento por estar el día de hoy acompañándonos en este espacio, pero sobre todo, pues por el interés que están mostrando en conocer y sobre todo reflexionar sobre un tema que suele estar presente en la experiencia migratoria, pero que aunque últimamente, ¿no? O más recientemente en épocas actuales ya se nombra más, ya se habla más, la verdad es que todavía está un poco como invisibilizado y pues es el tema de la salud mental en los migrantes y las migrantes. Y bueno, pues como decía Erika, pues también yo comparto, ¿no? Como esta experiencia de migración, en mi caso nada más como migración interna dentro de México, yo no he cambiado de país, pero bueno, pues también considerar eso, ¿no? Porque muchas veces pensamos más como en la migración internacional, pero la realidad es que muchas veces también se vive de manera interna en los países y bueno, pues también es población a la que hay que atender y escuchar. Por supuesto, entre las ciudades. Y bueno, pues generalmente, ¿no? Cuando hablamos de migración, pues imaginamos movimiento, oportunidades, búsqueda de mejores condiciones de vida o incluso la reunificación familiar, ¿no? Ya sea que se junta la familia en el lugar al que se fue un primer integrante o en estas migraciones de retorno que también ocurren y que pues reúnen nuevamente a las familias. Pero bueno, más allá de esto, también dentro de los procesos migratorios, pues existe una historia emocional que, como les decía, muchas veces se queda invisible, ¿no? Ya sea porque las personas pues no hablan de ello o porque a veces tenemos como esta idea generalizada, ¿no? De que la migración es para bien, es fácil, ¿no? Es como progreso automático y cuando no ocurren las cosas de esa forma, pues a muchos les da como vergüenza, ¿no? O como pena decir, híjole, pues no es como yo me imaginaba o no es el sueño que a mí me pintaba y pues eso va invisibilizando esta parte emocional. Por eso pues resulta tan importante el sí poder identificarla, hablarla, tratarla cuando es necesario
porque pues a final de cuentas es parte de este proceso y pues no podemos obviarlo, ¿no? O pasarlo de lado. Y bueno, hoy en particular, pues sí me gustaría reflexionar sobre dos aspectos de salud mental que son, digamos, como los más frecuentes que pueden presentarse en los procesos migratorios y pues que son la ansiedad y la depresión. Pero bueno, no necesariamente desde una perspectiva de diagnóstico, ¿no? O desde una perspectiva clínica, simplemente de enumerar síntomas, sino desde esta mirada pues más humana, ¿no? Que nos permita comprender qué ocurre emocionalmente cuando una persona pues deja atrás su hogar, su comunidad, su país, sus costumbres e incluso también pues se deja atrás proyectos de vida, ¿no? Porque pues tal vez uno se imaginaba desarrollándose pues en su país, con su familia y el decidir migrar pues también cambia estos proyectos. Entonces, bueno, pues ya iremos eh, ahondando sobre él. Y bueno, pues me gustaría comenzar con una pregunta muy general, ya sea que ustedes sean migrantes, como contaba Erika, o como les compartía yo también mi experiencia, o simplemente imaginando a una persona que sea migrante, pues ¿cuáles emociones consideran ustedes que pueden estar presentes en estas experiencias? Cuando se deja atrás pues la comunidad, cuando se deja atrás el país, cuando se tiene esta ilusión de comenzar una nueva vida, ¿qué emociones habrá detrás de esto? ¿No? Y bueno, Yo, yo creo ajá, que ahí te pueden compartir directamente, voy a levantar la mano yo, Miriam. sí, Yo adelante. creo que, ajá, aquí estoy. Yo creo que son muchos, en mi caso, son muchos sentimientos encontrados. Uno, pues felicidad del futuro el que estás buscando, el proyecto al que vas, sí, definitivamente. Sí te podría decir que en un principio para mí no hubo nada de, pues realmente no hubo tristeza. Yo en mi caso me mudé recién casada, aquí estaba la familia de mi esposo, entonces yo venía feliz. Lo que no sabía era en cuánto tiempo iba a ver nuevamente a mi familia, él ya estar acá, él cuánto tiempo iba a vivir por acá, pues bueno, empezó a convertirse en una incertidumbre dentro de una situación positiva, ciertamente, ¿no? Claro, Yo creo que, o sea, el inicio es felicidad, es una esperanza, si hay alegría, si es bye, pero pues yo recién casada, pues yo venía con toda la felicidad del mundo, realmente, ¿no? claro, claro. Entonces, yo creo que hay de todo, dependiendo, yo creo que mucho de la situación en la que uno está migrando. Exactamente. Sí, sí, sí. Y lo dijiste tal cual, ¿no? O sea, las emociones pueden ser diversas. Digo, no me gusta como esta clasificación, ¿no? De emociones positivas o negativas, porque bueno, hay más allá del positivo y negativo, pero bueno, por dejarlo en términos simples ahorita en este momento, pues sí, ¿no? Hay emociones positivas, como dices, alegría, esperanza, ilusión, motivación, ¿no? Por lo que se viene. En tu caso, amor, ¿no? Así de, bueno, pues vengo acá con mi esposo, pero bueno, pues también estas otras emociones que más que negativas, pues yo diría incómodas, ¿no? Tal vez desagradables, pues sí, como puede ser la tristeza, la nostalgia, a veces hasta enojo, ¿no? Miedo, y bueno, pues cualquiera de estas, Incertidumbre también. ajá, y la incertidumbre, y bueno, a final de cuentas, pues todas estas respuestas son totalmente válidas, son respuestas correctas, y al final son emociones que pueden estar todas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues también eso es importante porque a veces también nos cuestionamos, ¿no? Como, pero ¿por qué estoy triste y contenta al mismo tiempo, ¿no? Como si no se pudiera, como si fuera excluyente, ¿no? De si pues ya te sientes contento, no puedes sentir triste. O si hoy estás enojado, entonces no puede caber la alegría en ti. Pues no, o sea, a final de cuentas, conviven cada una de estas emociones y bueno, pues ahí lo interesante es ir identificando qué hacemos con cada una de ellas.
Entonces, bueno, pues sí, la migración puede ser una situación o una circunstancia totalmente ambivalente, ¿no? Porque nos puede representar oportunidades, ¿no? Nos puede representar cambios, pero al mismo tiempo también puede representar una pérdida, ¿no? Porque bueno, nos vamos en búsqueda de algo nuevo, algo distinto, y eso nos ilusiona, nos motiva, pero al final de cuentas también hay cosas que dejamos atrás, ¿no? Como decía hace rato, pues puede ser la familia, los amigos, puede ser un trabajo, puede ser pues este proyecto de vida que teníamos. Entonces, pues justo por eso el título de esta conferencia, ¿no? Como entre la esperanza y la incertidumbre, porque en medio de todo esto pues caben, ¿no? Como todas estas emociones, todas estas situaciones, y que bueno, pues hay que conocerlas y reconocerlas para entender un poquito más, pues cómo se viven las personas migrantes ante este proceso. Y bueno, como ya decía, pues la migración es más que solo cambiar de lugar, ¿no? Es más que solo trasladarnos del punto A al punto B, pues la realidad es que la migración implica mucho más que eso, porque es el tener que adaptarte pues a una nueva forma de vida, el tener que adaptarte a nuevas normas sociales, sobre todo pues cuando los cambios son entre países, pues adaptarte, ¿no? Como a nuevas reglas, a nuevas normas, a nuevas leyes, ¿no? Ir conociendo pues cómo se vive en ese nuevo lugar. También pues el ir creando nuevas redes de apoyo. Eh, Algunas personas lo pueden llegar a tener un poco más sencillo si ya tienen como familiares o amigos al lugar al que llegan, pero pues si llegan sin conocer a nadie, pues también, ¿no? El cómo ir creando esas nuevas redes de apoyo. En muchos casos también pues nuevas formas de comunicarse, sobre todo pues si está la cuestión del cambio de idioma, ¿no? O simplemente a Al veces nuevo, es un... Ajá, yo te diría hasta el clima. exactamente. Sí, sí, sí. Sí, justo, justo. Tengo una familiar que se fue al estado de Washington, donde llueve mucho, entonces el estar siempre en constante lluvia, sí fue todo un tema, ¿no? Entonces sí, pues también ¿No? adaptarse Eso al es parte clima, del reto. sí, totalmente. Y bueno, pues a final de cuentas, el cambio pues de cultura, ¿no? En general, entonces por eso no es nada más, bueno, ya me fui a otro lugar y todo sigue igual, pues no, hay que irse adaptando, ¿no? Y aparte de esto, pues también considerar, ¿no? Que cambia aspectos tan relevantes como la dinámica familiar, ¿no? Pensando, por ejemplo, en parejas con hijos, donde tal vez se va el papá, pues bueno, ¿cómo cambia esa dinámica familiar en que la mamá ahora se tiene que hacer cargo sola de los hijos, ¿no? O cuando se van ambos padres y que a lo mejor los hijos se quedan con un tío, con los abuelitos o alguien que está ahí como responsable, pues también eso cómo cambia su dinámica, ¿no? Entonces, pues también eso implica muchas cuestiones a resolver, ¿no? El cambio incluso pues de amistades también, ¿no? Ya no poder tener ese contacto o esa convivencia tan cercana, la forma también de relacionarse con la comunidad, porque bueno, pensando en el caso de México, ¿no? Que sabemos que somos muy sociales y de convivencias y eventos y siempre estar, ¿no? Como Ujú. conviviendo con otras personas, no solo con la familia, y poder, y el irse, por ejemplo, a países, ¿no? Que son como más de una tendencia como más individual, ¿no? No tanto de actividades sociales, o porque a veces pues el trabajo y el tiempo no lo permiten, entonces hasta este cambio de dinámica a veces implica retos importantes. Pero hasta el hecho que llegas muchas veces sin conocer a nadie. Entonces estás Exacto. acostumbrado a estar entre mucha gente, mucha familia, muchos amigos y de repente no conoces a nadie.
Es Ah, interesante esa readaptación a quererte integrar a algún círculo de gente, de amigos que quieres convertir en ujú, amigos. No es, sabes, es tan sencillo, la verdad. exacto. Sí, por ejemplo, tengo una amiga que recientemente se mudó a Estados Unidos y en la escuela de sus niños, pues no hacen el típico festival, ¿no? Que del Día de las Madres, que del Día del Oye, no, Maestro, no hay que acá. de esto y de aquello, y para ella es como, ¿cómo van a aprender mis niños todo eso, no? Así como que ella con ganas de decir, yo les organizo, pero por favor hay que hacer estos festivales porque pues son muy bonitos, ¿no? Y muy enriquecedores socialmente. Y para ella justo esa ha sido como una de las pérdidas, ¿no? De híjoles, pues mis niños ya no tienen este tipo de convivencia, tendrán otras cosas, pero eso para ella sí fue como una pérdida importante, ¿no? Claro. Entonces, Sí, 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 sí. sí, y bueno, también un elemento que suele cambiar y que a veces tampoco lo percibimos es la manera en cómo él o la migrante se puede ver a sí misma, ¿no? Porque a veces eh, puede ser, ¿no? Que algunos vean este cambio o este proyecto migratorio pues como una forma de superarse, ¿no? Como un evento de valentía, ¿no? Como un evento incluso hasta de independencia, ¿no? A lo mejor alguien que vivía todavía con sus papás y pues se va a otro país, no sé, a trabajar después de la universidad y bueno, lo ve como un tema de independencia y bueno, pues eso también cambia, ¿no? La forma de vivirse, pero puede ser también un poco al contrario, ¿no? Cuando las cosas no salen de forma como uno espera, pues se puede empezar a vivir uno como un fracasado, como inútil. Entonces, bueno, pues también eso puede tener impactos fuertes en el ámbito emocional y es importante también conocer, ¿no? Bueno, a ver, pues con este cambio, ¿cómo te vives? ¿Cómo te percibes? Y cómo eso te hace sentir. Entonces, bueno, pues por eso la migración se llega a considerar como uno de los eventos más significativos que pudieran llegar a vivir las personas a lo largo de su vida. Y bueno, no porque sea algo negativo, sino pues porque implica todo un proceso de adaptación y ahí es donde se tiene que ver pues si la persona puede contar con elementos o no para adaptarse pues de buena manera. Eh, y bueno, como les decía hace un rato, ¿no? No solo se trata de que pensemos en qué se puede ganar, porque bueno, pues siempre lo vemos, o la mayoría de las veces lo vemos así, ¿no? Como que la migración puede ser una ganancia, ya sea pues laboral, económica, familiar, etcétera, y pensamos en todo aquello, ¿no? Que en cierto momento vamos a encontrar a través de esa experiencia, pues, que puede ser un mejor empleo, mayor seguridad, ¿no? Hablando de temas pues, de inseguridad que, por ejemplo, en México, pues lamentablemente estamos viviendo en muchos espacios, entonces, bueno, tal vez irme a un lugar más seguro o encontrar mejores condiciones educativas para los hijos, o como les decía, pues en muchos casos el poder reunirse con la familia, pero pues sí es importante seguir pensando pues en aquellas cosas que se pierden y bueno, ahorita van a saber por qué tanto énfasis en esto de la pérdida, ¿no? Y bueno, considerar que no necesariamente son pérdidas materiales, sino también pues de experiencias significativas que pueden tener las personas. Por ejemplo, otra cosa que puede ser parte de estas pérdidas es la cercanía con la familia, ¿no? O con los papás, que luego eso es una de las situaciones que más se sufre, sobre todo pues cuando los papás ya están, ¿no? Como en la tercera edad, cuando ya Ujú. tienen a lo mejor alguna enfermedad y que muchos pues se sienten hasta con culpa, ¿no? De híjole, pues mi papá, mi mamá tal vez necesita
cierto apoyo porque está enfermo o enferma y pues yo no puedo estar allá, ¿no? A lo mejor lo más que puedo hacer es pues apoyarles con la medicina, con la consulta, pero no puedo estar ahí en compañía, ¿no? No, y que mucha gente viaja por una situación económica, como dices, mis papás están enfermos, migro para algún otro país donde estoy encontrando una forma de sustento, y es que ese sustento, aunque no puedo ver a mis papás, con ese sustento puedo apoyar a la familia para que poder sacar adelante la salud del papá, de la mamá, de la abuelita. Entonces, Ah, pero sí tienen que sacrificar el hecho de no estar con la familia, ¿no? Entonces, a veces pesa mucho, más de lo que nos imaginamos muchas veces. exactamente, sí. Entonces, pues eso es parte también, ¿no? De lo que se puede ir perdiendo, eh, hasta estas cosas que pudieran parecer tal vez más triviales, pero que bueno, al final también son importantes, pues la comida, ¿no? Sí. Como ya decíamos, ciertas festividades, ciertas costumbres, pues no por nada también es muy común, digo, sobre todo acá en México, no sé cómo se pueda vivir en otros países, pero como muchos migrantes, parte de su apoyo es hacia la comunidad y hacia las fiestas de las iglesias, ¿no? Las fiestas patronales, porque esa Ajá. es una festividad que me gustaba, que yo disfrutaba y pues que quiero seguir apoyando para que exista, aunque yo ya no esté ahí, ¿no? Entonces, hasta eso también pues luego se va como Sí. perdiendo. Que las llegas a encontrar, pero de una forma distinta, pero muchas veces decimos cuando uno está afuera, es que no es lo mismo, Ujú, es que no es claro. lo mismo. La comida, las fiestas patronales, es distinto, o sea, sí te varía la forma, el saborcito. Te diría, hasta la fiesta en el caso de México, que el 15 de septiembre no es lo mismo celebrarlo aquí que Claro. celebrarlo allá. O sea, se saborea de una forma distinta, vamos a decirlo así. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, pues pasa, ¿no? Que también al estar viviendo estas pérdidas y a la vez conociendo pues lo nuevo o a lo que ahora puede uno acceder, pasa también mucho esta percepción de, pues es que todavía no soy ni de aquí, pero ya tampoco soy de allá, ¿no? Entonces es como, híjole, pues también como esta duda de pertenencia, ¿no? De, bueno, pues sigo siendo de mi país, ¿no? Quiero conservar esa cultura y esas tradiciones, aunque pues acá tenga que modificarlas de alguna forma, o quiero ya dejar atrás eso y me adapto a esta nueva cultura, porque bueno, hay también quien lo hace de esa manera, ¿no? Que dice, bueno, ya, yo estoy en un nuevo país, me adapto a esta cultura y se pueden ir dejando atrás en cuestiones culturales del país de origen, pero bueno, en el proceso pues está también, ¿no? Como esa dualidad de, pues, a dónde pertenezco y es parte también, pues, de ese proceso emocional que se puede ir viviendo y por eso dices, ¿no? Así como, pues, me siento viviendo en dos mundos, ¿no? O en dos universos paralelos porque pues ni me termino de desprender y a lo mejor todavía estoy en el proceso de adaptarme a este nuevo lugar. Y bueno, pues ¿por qué les hablaba tanto, no? Como de estas pérdidas que también se van presentando en los procesos migratorios, pues justamente porque eso nos va a ayudar a comprender por qué surge la ansiedad o por qué puede surgir la depresión en las personas que están en un proceso migratorio. Pero bueno, previo a esto, lo que se está presentando y que les muestro aquí en esta diapositiva es lo que llamaríamos el duelo migratorio, ¿no? Generalmente cuando hablamos de duelo, pues lo relacionamos como con la muerte, ¿no? Cuando se muere algún ser querido o alguna persona cercana, algún amigo, etcétera, solemos imaginar que ese es el duelo, ¿no? Y que solo entonces vamos a poder estar en duelo cuando haya como esta pérdida física de una persona cercana, pero la realidad es que el duelo es más que eso. O sea, el duelo es como una respuesta emocional totalmente normal ante pérdidas significativas, ¿no? Generalmente, pues esta pérdida significativa la relacionamos con personas, pero puede haber otro tipo de pérdidas que sean significativas
como todas estas que ya hemos estado platicando. Por eso me interesaba, ¿no? Como tener esa claridad de, bueno, ¿qué podemos ir perdiendo, ¿no? O qué vamos dejando en el camino cuando migramos. Y bueno, pues claro que como les decía, pues es normal, ¿no? Tener estas respuestas emocionales ante estas pérdidas y dejar muy claro que esta respuesta emocional, que pues muchas veces es de tristeza, a veces de enojo, pues no implica necesariamente que estamos teniendo un trastorno psicológico, ¿no? O que ya estamos en un punto de tengo que buscar ayuda urgentemente. ¿Por qué no? Pues les digo, son emociones normales que se pueden vivir durante el proceso, pues por estos cambios tan profundos, ¿no? O sea, claro que es normal extrañar a la familia, claro que es normal pues sentir esta nostalgia por nuestra ciudad o nuestra comunidad o pues nuestro país en general. Ya hablábamos pues de la incertidumbre, ¿no? O sea, claro que es normal tener incertidumbre y tener dudas de, bueno, ¿qué me depara el futuro, ¿no? O qué me va a pasar en esta nueva etapa de la vida. Claro que se vale sentir también miedo, pues nos estamos enfrentando a una situación desconocida, ¿no? A cambios que no sabemos qué resultado puedan tener. Y por supuesto que se puede presentar miedo, pero digamos, lo que sí puede empezar a ser ya un problema es cuando estas emociones son ya muy intensas o muy frecuentes o cuando ya empiezan a interferir en nuestra vida cotidiana. ¿Ok? Ujú. Entonces, bueno, dejándolo muy claro, podemos tener ciertas emociones durante estos procesos de pérdida, a final de cuentas, generalmente pues asociados con tristeza, con miedo, con duda, con incertidumbre. Eso es completamente normal, pero una señal de alerta es si se vuelven intensos, constantes y si empiezan a interferir en nuestra vida diaria. ¿Ok? Y bueno, pues cuando eso ocurre, es que entonces sí pueden empezar a manifestarse situaciones de ansiedad o depresión. Comenzando con el tema de la ansiedad, pues bueno, también hay que decir que la ansiedad es una respuesta adaptativa del ser humano, es una respuesta, digamos, también normal. Digo, no me gusta tampoco mucho este término de normal o anormal, pero bueno, por simplificarlo y no meternos en rollos psicológicos más profundos, pero bueno, la ansiedad a final de cuentas es normal, ¿no? Es parte de nuestros mecanismos biológicos y esta respuesta ansiosa surge cuando estamos ante situaciones que podemos percibir como inciertas, como amenazantes o como impredecibles, porque bueno, pues la ansiedad lo que hace es decirnos, oye, atención, ¿no? Te estás enfrentando a algo que no conoces o te estás enfrentando a algo que pudiera ser una amenaza a tu integridad física, ¿no? A tu integridad emocional, atento. ¿Qué recursos tienes o qué habilidades tienes para hacerle frente a esta situación? ¿Ok? Entonces, digamos, hasta cierto nivel, esta ansiedad es normal y podemos casi que asegurar que todos la hemos sentido en algún momento y pues nos ha ayudado a pues ir sobreviviendo, ¿no? A cuidarnos de estas situaciones que pueden ser peligrosas, a buscar soluciones ante situaciones inciertas o encontrar posibles caminos para situaciones desconocidas. ¿Ok? Entonces, bueno, pues si hablamos de estas situaciones inciertas, ¿no? O volvemos a hablar de la incertidumbre, pues claro que la migración está llena de situaciones de incertidumbre, ¿no? Pues incertidumbre de, pues, cómo va a ser el camino, ¿no? Digo, sobre todo, pues, cuando se hace eh, como esta migración, por ejemplo, cuando no se tienen los documentos, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser
mi camino, voy a poder llegar o no a ese país al que voy, me van a permitir la entrada o no, pues va a ser un camino fácil, va a ser un camino riesgoso, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que puede haber incertidumbre al respecto. La incertidumbre de, bueno, pues ya que esté en este nuevo lugar, voy a poder encontrar un empleo, lo voy a encontrar rápido, me voy a tardar, va a ser un empleo que me guste, que no me guste, van a ser buenas condiciones o no. Entonces, bueno, claro que está esa incertidumbre. Puede haber también incertidumbre, pues, sobre la vivienda, ¿no? O sea, ¿a dónde voy a llegar? ¿Me espera alguien que me puede dar hospedaje? ¿O yo voy a tener que buscar por mi cuenta, ¿no? ¿O voy a tener que buscar un albergue, ¿no? También, obviamente, pues hablando sobre todo de esta migración sin documentación, pues esta incertidumbre, ¿no? De, bueno, ¿cómo va a ser mi situación legal? ¿La voy a poder resolver? Eso me va a poner en riesgo, ¿no? Y bueno, pues estas cuestiones de adaptación cultural también, que ya decíamos, ¿no? De bueno, pues me voy a poder acostumbrar a esas nuevas reglas de ese nuevo lugar o país, me voy a poder adaptar pues a sus convivencias, a sus rutinas, ¿no? A sus horarios de trabajo, de comida, de esparcimiento. Y bueno, pues esas incertidumbres, les digo, pues son parte del proceso, pueden generar, claro que sí, cierta ansiedad y pues lo importante va a ser cómo se van manejando en el camino, ¿no? Y bueno, como para ir identificando ciertos síntomas, ¿no? O cómo puede vivirlo cada quien, porque bueno, no necesariamente uno tiene que tener todos los síntomas, pueden presentarse solo algunos, pero ya cuando esta ansiedad, les digo, se vuelve como más intensa o más frecuente, que ya sobrepasa como este nivel de normalidad de estoy atento o prevenido ante algo y ya se va a esta cuestión, pues sí, más sintomática, ¿no? O inconveniente, pues bueno, hay personas que se sienten preocupadas constantemente, ¿no? Pase lo que pase, hay como esa preocupación de qué va a ocurrir en el futuro. Puede haber dificultades para relajarse, aunque a lo mejor pues estén en un lugar seguro, estén con personas conocidas, tengan ya un trabajo y no haya en realidad como una situación de riesgo o de preocupación, pero aún así pues siempre está como esa dificultad para relajarse. Pueden presentarse pues problemas para dormir, el estar como hipervigilantes, ¿no? Como siempre muy al pendiente de todo lo que pasa, a veces incluso hasta un poco de paranoia, ¿no? Así como de quién está cerca, quién me observa, los que están a mi alrededor me quieren hacer el bien, me quieren hacer el mal, ¿no? Entonces puede haber como esta hipervigilancia, puede haber también, por ejemplo, a nivel físico, pues sentirse como muy tensos, ¿no? Como, pues sí, como muy apretados, por decirlo así, ¿no? Como en toda esta tensión muscular, pues, dolores de espalda, dolores de cuello. Puede haber un cansancio que va más allá, pues, del cansancio habitual por el trabajo o por las actividades diarias, o sea, es como un cansancio ya que no termina de explicarse por la actividad diaria. Puede haber pues dificultades para concentrarse y también sobre todo pues el estar pensando constantemente, ¿no? Como, ¿qué va a pasar en el futuro? Y muchas veces pues son pensamientos negativos, ¿no? El estar pensando si nos va a ir mal, si algo nos va a pasar, si vamos a fracasar, si algo le puede estar pasando a la familia que dejamos en nuestro lugar de origen, ¿no? Entonces, cuando esto ya se está presentando de manera repetitiva, pues es cuando sí ya puede ser una señal de alerta y de preocupación. Y pues esa sería, digamos, como un elemento clave para poder decir si uno está ya presentando síntomas de ansiedad más fuera de esta respuesta normal. Ujú. Sí, escuché como que alguien iba a decir algo. No, no, comenté yo como síntomas más fuertes. Ajá, sí, claro, claro. Y bueno, pues lo importante es
que aunque uno se esté sintiendo ya como con estos síntomas más intensos, recordar, ¿no? O sea, que a final de cuentas vienen pues de una respuesta normal de nuestro cuerpo, que tal vez en este momento pues sí está como más intensa, más frecuente, más incómoda, pero que el sentirlo pues tampoco no se vea como que estoy fallando, ¿no? Como de híjole, pues es que no estoy sabiendo controlar la situación, ¿no? Es que no estoy siendo capaz de salir adelante o estoy siendo una persona inútil por sentirme de esta forma, pues no, o sea, entender que es parte del proceso, que bueno, si llega un punto en que uno ya no puede por su cuenta como darle salida a esta ansiedad, bueno, se puede pedir ayuda profesional, obviamente, pero sí es importante reconocer que pues es parte del proceso, que es válido vivirlo y que entonces no se vuelva como una doble carga, ¿no? De bueno, de por sí todo lo que me preocupa, más aparte me estoy sintiendo con ansiedad y entonces me culpo, me siento mal por esa ansiedad y eso se vuelve como el ciclo vicioso, ¿no? De no me quiero sentir mal, pero me estoy sintiendo mal y no debería. Y es que voy a preocupar a mi familia, ¿no? O todos piensan que estoy bien y en realidad no lo estoy y eso pues genera todavía mucha más ansiedad, ¿no? Entonces, saber que es normal, que no significa que estemos fallando o que no sepamos hacer las cosas, sino más bien reconocer que, bueno, estamos ante una situación nueva, una situación compleja, que como decíamos, pues migrar no solo es moverte de un lugar a otro y ya se resolvió todo, y que, bueno, pues estamos en un proceso de adaptación y que, bueno, hay que ver con qué recursos contamos, que también ya ahorita platicaremos un poco sobre eso para ir sobrellevando la situación. Pero bueno, si llega un punto en que se requiere la ayuda, pues también poderlo decir. Y por otro lado, tenemos la depresión que ya decíamos, ¿no? La ansiedad puede estar como más relacionada con esta incertidumbre, ¿no? O con esta duda de lo que puede pasar en el futuro. Y la depresión está más vinculada con estas pérdidas que ya platicábamos y que muchas veces, aparte de las pérdidas, se puede llegar a vivir como un sentido de desesperanza e incluso también como de desconexión, ¿no? Sobre todo pues por esta parte de estar lejos de la familia, de los amigos, de no tener redes de apoyo en el lugar donde uno se encuentra, pues se puede llegar a sentir uno como desconectado y aislado, ¿no? Entonces, eso también contribuye a que puedan generarse síntomas depresivos. Aquí también es importante aclarar que así como decíamos que la ansiedad tiene parte normal adaptativa, la depresión, o en este caso más bien diríamos, la tristeza que se puede sentir por las pérdidas que se enfrentan en el proceso migratorio, pues también es normal, ¿no? Obviamente que no siempre es todo felicidad ni miel sobre hojuelas, también se puede presentar esta tristeza, pero que esa tristeza no necesariamente es depresión, ¿ok? Aquí volvemos al punto de que para que ya fuera una depresión, tendría que ser eh, síntomas más intensos, más frecuentes y que interfieren en nuestra vida diaria. Entonces, bueno, pues sí podemos sentir tristeza, podemos sentir nostalgia, pero si más o menos vamos continuando con nuestra vida diaria, digamos que estamos como en un nivel normal, ¿no? Saludable, y solo ya también cuando se vuelve más intensa e incapacitante es cuando sí habría también como que ponerle más atención a la situación. ¿Ok? Y pues luego, sobre todo la depresión, sí puede confundirse un poco más, sobre todo pues en los procesos migratorios, por la cuestión de como que va ocurriendo a la par del proceso de adaptación, entonces no es tan fácil, ¿no? Como recurrir a lo mejor así como a la familia, de bueno, les platico cómo me estoy sintiendo, ¿no? O hablar con un amigo o una amiga.
Entonces, puede pasar, ¿no? Que se confunda un poquito más como si es simplemente esa tristeza por todo lo que está ocurriendo en el momento, o si sí ya está sobrepasando a un nivel depresivo, pero bueno, también, como siempre, pues ante la duda se puede pedir la ayuda, ¿no? O el preguntar con algún profesional, pues, qué se puede hacer al respecto. Em, Algunas señales que también pueden presentarse para ya hablar de lo que sería una depresión como tal es no solo esta sensación de tristeza, sino incluso puede haber una sensación que diríamos como de vacío, ¿no? Como esta cuestión de, pues sí, como que sentir que no hay algo que nos satisfaga, ¿no? O que nos haga sentir contentos, motivados, ¿no? Como que uno dice, ay, como que algo me falta, ¿no? Como que algunos dicen así como que hasta siento un hueco, ¿no? Como que algo no me termina de llenar, entonces, bueno, puede estar como esa sensación. También es común ya en procesos depresivos que se pierda el interés o el disfrute de actividades que antes nos gustaban, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, a alguien le gusta practicar deporte, eh, pues ya en un proceso depresivo, pues es una actividad que si la llega a hacer, pues ya no la disfruta y pues ya en niveles más elevados de depresión, pues ya ni siquiera intenta hacer la actividad, ¿no? Porque pues ya es como, no, pues no me interesa, no tengo ganas, no tengo ánimos, ¿no? O también puede presentarse estos sentimientos que ya decíamos, ¿no? Como de sentirse inútil, de sentirse incapaz, también puede haber como culpa, ¿no? Sobre todo por esto que les decía, que luego hay como una alta expectativa de cómo debería ser, ¿no? El proceso de migración o cómo debería uno sentirse cuando migró y que debería verlo uno como muy bonito y una nueva oportunidad y que todo va a ser fácil y sencillo. Y cuando no es así, pues luego viene la culpa, ¿no? De por qué otros sí lo pueden disfrutar y yo no. ¿O qué tengo yo de malo que a mí no me está yendo bien, como le fue a mi vecino o a mi primo que también migró, ¿no? Entonces, también puede haber ahí como sentimientos de culpa o por haber dejado a la familia, por haber dejado a los hijos. Eh, si, por O, ejemplo, se... Ajá. o como decías, Miriam, hace un ratito, que se confunde con la adaptación, con el mismo hecho del cambio. Son cosas que la gente no te habla, nadie te lo explica y que es normal sentirte apachurrado de repente, ¿no? Es Claro. normal el cómo te estás sintiendo. Entonces, hacemos menos el sentimiento de la otra persona o de uno mismo dentro Ujú, de esa misma migración, pero cada persona somos distintos y que a lo mejor lo que yo estoy sintiendo es distinto el nivel al que otra ujú. persona está sintiendo, ¿no? Realmente. Claro. Entonces, sí hay gente que requiere más ayuda que otras completamente. Exactamente. Sí, 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 totalmente. Igual ya vamos a platicar un poquito sobre eso. Pero sí, ese es también como un elemento bien importante, digo, no solo en los procesos migratorios, pero bueno, ahorita que estamos hablando sobre eso, pues el no comparar, ¿no? Porque podemos estar viviendo tal vez dos circunstancias que parecen similares, pero cada quien tiene sus formas de vivirla, de resolverla, ¿no? De hacerle frente. Y bueno, pues a lo mejor a uno le sale mejor que a otro, este, pero bueno, pues es parte de... También, bueno, otra cuestión que puede presentarse en la depresión, que bueno, es ahí un poco similar con la ansiedad, que luego también eso hace que se confundan un poco, pues igual puede haber alteraciones de sueño, dificultades de concentración, puede haber, por ejemplo, cambios en la alimentación, igual como decíamos en esto de no comparar, pues hay como manifestaciones muy diferentes y que aún así pueden ser depresión. Por ejemplo, hay quienes cuando están deprimidos comen más, pero hay quienes comen menos o dejan de comer, ¿no? Entonces, bueno, también por eso ahí no cabe la comparación, ¿no? De, híjole, pues es que tal persona cuando se deprimió comía muchísimo y pues yo no estoy comiendo, entonces a lo mejor no es depresión. Pues no, más bien, cada quien la va manifestando diferente y pues un elemento clave
que ocurre en la depresión es como la desesperanza, ¿no? O ya como la resignación de que pues no va a cambiar, ¿no? O de que las cosas tal vez no mejoran. Entonces podríamos decirlo así, ¿no? Como en la ansiedad es la idea como de algo malo puede llegar a pasar y la depresión es más como nada va a mejorar, ¿no? O sea, todo va a seguir estando mal o todo me va a seguir saliendo mal y digamos que se pudiera hacer como una idea o un pensamiento diferenciado, ¿no? Ansiedad, pensar en todo lo malo que puede ocurrir y depresión es, pues ya nada en mi vida va a mejorar, nada me va a salir bien, ya fracasé, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues claro que, como decíamos, pues esto va a ir dependiendo de cada persona, porque sí, o sea, a lo mejor hay quien dice, bueno, sí, pues yo dejé a mi familia, pero la verdad es que, pues cuando estaba en mi país, pues no convivía mucho con ellos, o tal vez había una relación un poco conflictiva, entonces dejar de verlos o estar lejos, pues me termina dando un poco lo mismo, porque no Ujú. teníamos esa cercanía. Y en cambio alguien que diga, no, pues es que para mí sí dejar a mi familia ha sido súper difícil, porque los veía todos los días, ¿no? O teníamos convivencias todos los fines de semana, o todos los días hablábamos por teléfono y ahorita pues ya no podemos. Entonces, bueno, pues una misma situación que es dejar a la familia, alguien lo puede ver como algo muy trágico y para otra persona es como normal, ¿no? Sin mayor relevancia. Entonces, sí, pues, por eso la importancia de no compararse. Eh, y bueno, también es importante, ¿no? El tema de cómo poder tener expectativas más realistas de lo que implican los procesos migratorios, porque luego también eso es lo que cuando llegamos a ese punto de realidad de no es lo que me imaginaba o no es lo que me habían contado, pues eso también genera estas manifestaciones, ya sea ansiosas o depresivas. Digo, pues acá en México tenemos muy marcado el tema pues del sueño americano, ¿no? Y de que todo va a ser muy bonito y que trabajar allá genera mucho dinero y que es más fácil comprarse una casa, un carro, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya cuando escuchamos realmente las historias, pues muchas veces no es sueño, muchas veces es pesadilla, ¿no? Entonces, pues sí, también es bien, bien importante tener expectativas muy realistas, porque si no, pues viene la decepción, ¿no? La frustración, el sentimiento de fracaso, y pues eso también termina contribuyendo sobre todo a temas de depresión. Entonces, pues sí, es como tener en cuenta cuando alguien considera la cuestión de migrar, pues poder escuchar diferentes perspectivas y no quedarse a lo mejor con una idea equivocada de lo que él puede encontrar o de lo que va a lograr, cuando pues no necesariamente va a ser tan sencillo o tan rápido, ¿no? Entonces, pues sí, también es bien importante tener esas cuestiones en mente. Espérame tantito que no avanza la presentación. Listo. Otro elemento que también es bien importante tener claro es que muchas veces cuando hablamos de la migración, pues pensamos en la persona que se va o personas, ¿no? Que a veces se pueden ir en grupo y creemos que pues este proceso migratorio solo va a tener un impacto en esa persona o personas que se están yendo, pero la realidad es que pues digamos, la evidencia es otra, ¿no? A final de cuentas, no solo se ven afectados los que se van, sino también los que se quedan. En esta red que les platicaba de la red Corimi, pues muchas de las investigaciones que hemos hecho, más bien ha sido con las personas que se quedan, ¿no? Y pues ver también el cómo la ausencia de ese miembro o miembros familiares, pues cambia las dinámicas y cambia
las rutinas que tienen, pues aún quedándose, digamos, en el país o en la comunidad de origen, porque también uno diría, bueno, pues ellos se quedan aquí, ¿no? Se quedan en su casa, se quedan en el espacio que ya conocen, con la gente que ya conocen, pero bueno, ya decíamos hace rato que no, a final de cuentas, pues también hay cambios, ¿no? Porque bueno, pues pensando, por ejemplo, en los hijos, ¿qué pasa si se va el papá? ¿No? Bueno, ¿cómo cambia eso la dinámica y qué ocurre, por ejemplo, con la mamá? Porque luego también hemos visto que es como se queda la mamá, pero a lo mejor a la distancia el papá es el que sigue diciendo que sí o que no se hace, ¿no? O sea, como que trata todavía de estar ahí influyendo, digamos, como en la crianza, ¿o no? Ujú. Hay quienes se van y pues ya no se involucran para nada, ¿no? O puede pasar que, por ejemplo, se quedan los hijos, no sé, con los abuelitos, entonces, bueno, pues se van acostumbrando a un estilo de crianza y ya cuando regresan los papás, pues quieren hacerlo a su modo, pero pues ya los hijos están más acostumbrados al modo de los abuelitos y también eso puede generar conflicto, ¿no? O por ejemplo también en este tema del envío de remesas, ¿no? De bueno, el que recibe o la que recibe la remesa tiene poder de decisión sobre eso o solo lo recibe, pero el que mandó es el que dice en qué sí o en qué no se pueden utilizar esas remesas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso no es nada más como la persona que se va y a ver cómo le va y cómo se adapta, sino también pues quienes se están quedando tienen que reorganizar su vida ante la ausencia de esa persona o personas, ¿no? O incluso pues las mismas comunidades. Con cuánto no hemos escuchado, digo, hablando aquí del caso de México, pues de estas comunidades o pueblos fantasma, ¿no? De que pues son pueblos con alta tradición migratoria y donde pues ya cada vez menos va quedando gente y entonces pues ya son pueblos casi casi abandonados, ¿no? En esto que decíamos como de las fiestas patronales o las festividades, pues se nota luego, luego, ¿no? Cuando hay alguna fiesta y que regresan a lo mejor los migrantes y pues sí, otra vez el pueblo cobra vida y se mueve pues la economía y demás, pero Ujú. pasa esa época y otra vez pues el pueblo abandonado, ¿no? Entonces, pues eso también va teniendo impactos que hay que considerar. Entonces, pues les decía, ¿no? Es también parte de lo que nosotros estudiamos, como qué pasa con estas familias que se quedan, y al final también para ellos hay como esta ambivalencia, ¿no? Porque puede ser que digan, bueno, pues si yo me siento orgulloso, orgullosa pues, de que mi papá, mi mamá, mi tío, mi vecino, mi persona cercana, pues esté yendo, ¿no? Como por buscar mejores oportunidades o se está yendo pues para tener un mejor ingreso económico y ayudarme a mí, a lo mejor siendo hijo, pues a terminar mis estudios universitarios, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, me siento muy orgulloso, ¿no? De esta persona que decidió irse buscando pues esta mejor vida o este mejor futuro, pero a la vez también me siento triste por su ausencia, ¿no? O a veces los hijos pueden sentirse incluso enojados, ¿no? Hay quienes se sienten más bien como abandonados, ¿no? Como que dicen, bueno, pues ¿por qué mi papá o mi mamá no se esforzó, ¿no? Por buscar aquí mejores oportunidades y decidió irse, ¿no? O sea, como que a veces piensan que el irse más bien es como abandonar o como rendirse. Entonces, Ujú. también se puede vivir esto, ¿no? De, bueno, estoy contento por los beneficios que pueda tener, pero a la vez triste o enojado por la ausencia, ¿no? O por los cambios. Entonces, bueno, también es importante considerar eso, ¿no? Que estas manifestaciones emocionales también se pueden vivir en la familia que se queda y que entonces también estas personas, aunque no son ellos como tal los o las migrantes, pues incluso también pudieran desarrollar estas cuestiones de ansiedad o depresión. Entonces, pues también es valioso, ¿no? El poder pensar en qué pasa con quienes se están quedando
y ampliar entonces esta mirada a no solo el que se fue, sino pues a la familia, a la comunidad, y bueno, pues si lo queremos ver ya en términos macro, pues hasta en los mismos países, ¿no? Pues también, por ejemplo, acá en Michoacán, que es de donde yo soy, eh, no sé si por ahí hayan escuchado, sino bueno, pues se los cuento. A Michoacán nos consideran un estado binacional porque resulta que, bueno, según las estadísticas, digo, más o menos, pero habemos el mismo número de personas acá en Michoacán que las que están en Estados Unidos. Entonces, casi es prácticamente un 50% los que estamos aquí y el 50% que está en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues imagínense el impacto que eso tiene en el estado, ¿no? O sea, que la mitad de su población esté en otro país, pues también eso va teniendo sus repercusiones. Y digo, una de las más notorias, no es mi tema, pero bueno, tiene que ver obviamente con la cuestión de las remesas y todo el ingreso que recibe el Estado a través de ellas. Y por ahí ha habido años en que las remesas o lo que ingresa de remesas es superior al presupuesto que tiene el propio gobierno. Entonces, imagínense el peso que Ujú. tiene que los migrantes, pues prácticamente están también como sosteniendo al Estado con el dinero que envían, ¿no? Entonces, por eso es como, no es nada más los que se van y a ver cómo les pinta la vida, sino todo lo que repercute acá en las comunidades de origen o en las ciudades, ¿no? Qué risa me da porque exactamente, y es ese pueblito, hay una zona donde con mi esposo trabajamos y Ajá. que es una zona portuaria, es más, más de petróleo, gasolina, todo eso lo que se trabaja. Pero exactamente, viene verano y se va más de la mitad del pueblo, se va a un pueblo de Michoacán. Ujú. Exactamente cotija, ¿no? Entonces dices, qué Ajá. risa, porque sí se ve la diferencia de cómo estamos todo el año trabajando para que llegue el verano y la Ajá. ciudad acá se vacía completamente, porque todo el mundo se regresa a ver a la familia, voy a ir para allá, y todo el mundo sabe, es que es de ahí, o sea, es, no, bueno, o sea, la mitad de la ciudad aquí se va, pero lo mismo pasa al revés el resto del año allá con ustedes, que todo el Exacto. mundo se va y se convierte en pueblo fantasma, así como nosotros aquí en verano. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, pues al final de cuentas, pues digamos que estamos todos interconectados de alguna forma, ¿no? O sea, no podemos nada más decir, bueno, el migrante y allá que se haga bolas con su situación, es como, bueno, pues cómo eso impacta, ¿no? O sea, desde la psicología sistémica, pues hablaríamos de que todos somos un sistema y cada parte del sistema afecta a la siguiente de una u otra forma, ¿no? Para bien o para mal, pero bueno, todos estamos de alguna manera conectados. Entonces, pues sí, les digo, o sea, ¿quién pensaría que un estado depende tan enormemente de sus migrantes, ¿no? O sea, entonces sí, pues sí es todo un tema, ¿no? Pues, podríamos también ahí ahondar bastante, Claro. pero bueno, pues siguiendo con esto, ¿no? De las afectaciones emocionales que pueden derivar del proceso migratorio, pues ya muy bien decías tú, Erika, ¿no? De que, bueno, a final de cuentas, una misma situación la pueden vivir diferente cada persona y pues justo eso tiene que ver con este siguiente temita que les presento, que son los factores protectores o recursos psicológicos con los que pueden contar las personas para hacer frente pues a las diferentes situaciones de la vida. Y bueno, en este caso en específico, pues estaríamos hablando de cómo hacerle frente al proceso migratorio. Entonces, pues está esta pregunta, ¿no? De por qué ante una misma situación alguien logra adaptarse mejor, ¿no? O alguien logra resolver mejor o porque alguien se ve tan afectado cuando a otras personas no les ocurre igual. Y bueno, pues una parte de esto tiene que ver con ciertas características individuales, familiares o comunitarias que podamos tener las personas.
Eh, También, pues dentro de las investigaciones que nosotros hacemos en cuanto a factores protectores o de riesgo que puede haber pues, en los procesos migratorios, un elemento al que le ponemos mucha atención como factor protector sobre todo son los recursos psicológicos. Y estos recursos psicológicos se refiere pues a las capacidades que podemos tener, a las habilidades que desarrollamos o a los apoyos que podamos tener, pues ya sea a nivel familiar o social, para enfrentar pues justamente situaciones difíciles y que nos ayudan a adaptarnos a los diferentes cambios que se van presentando en la vida. En este caso, pues la migración y estos factores, pues no quiere decir que eliminen los problemas o que eliminen las dificultades. Claro que se van a seguir presentando, pero más bien ayuda a afrontarlos de una mejor manera. Entonces, pensando, por ejemplo, en los recursos individuales, porque bueno, puede haber muchísimos, pero pensando en esta parte de lo emocional y de cómo irlo trabajando de una mejor forma, algunos recursos psicológicos personales o individuales que nos pueden ayudar en este sentido, pues tiene que ver con el saber reconocer qué emociones sentimos y sobre todo también el poder expresarlas. Porque bueno, a veces pareciera muy sencillo decir, no, ay, pues yo reconozco la tristeza, el enojo, el miedo, pero hay veces que están ahí como que tan entremezcladas que no es tan fácil decirlo, ¿no? O como decíamos en esta ambivalencia de, pues sí tengo cosas por cuales estar feliz, pero a la vez cosas por las cuales estoy triste, entonces no sé cómo me siento, ¿no? Entonces, pareciera fácil, pero la realidad es que a veces no es tan fácil reconocer nuestras emociones, entonces el poder reconocerlas y luego también el poder expresarlas, bueno, también sabemos, ¿no? Que ese es un tema a veces complicado, la aceptación de esta expresión emocional, sobre todo con aquellas emociones que decíamos, no me gusta la etiqueta, pero bueno, por llamarlas así, pues las emociones negativas, ¿no? Digo, porque manifestar la felicidad, pues muy fácil, ¿no? O la sorpresa, el entusiasmo, pues sí, claro que nos gusta mostrarlo, pero ya cuando hablamos de la tristeza, el enojo, el miedo, pues son emociones que solemos ocultar un poquito más y que luego ese tema de ocultarlas o reprimirlas, pues es lo que perjudica y no ayuda a sobrellevar pues las diferentes situaciones, ¿no? Entonces, por eso es bien importante el reconocimiento y la expresión de emociones. Eh, Otro recurso o habilidad que puede ser muy útil, pues es el saber resolver problemas, ¿no? El poder encontrar alternativas, el poder ver posibilidades ante alguna situación, que bueno, al final tampoco es una habilidad que todo el mundo tenga tan desarrollada, entonces pues sí es importante, ¿no? El poder ir aprendiendo si no lo sabemos, pues a cómo resolver o solucionar ciertas problemáticas también, pues ya que tenemos nuestras emociones identificadas, sobre todo ya cuando son muy intensas, pues el poder saber cómo regularlas, ¿no? Por ejemplo, en estos temas del enojo, pues obviamente, ¿no? Como el decir, bueno, me enojo, me pongo a aventar cosas, pues sabemos que no es la mejor forma, ¿no? De manifestarla, ¿no? O me enojo y empiezo a gritarle a todo el mundo, bueno, pues tampoco es la mejor forma de manejarla, entonces, pues saber cómo, bueno, me tomo 5 minutos para tranquilizar, ¿no? O le digo a la persona con la que estoy discutiendo que me dé un momento, porque si no, puedo decir cosas que no quiero decir, ¿no? O la tristeza, pues bueno, a veces vamos a decir, no, no me puedo poner a llorar en la oficina tal vez, pero bueno, ya que esté en mi casa, en mi espacio seguro, pues me doy el chance a lo mejor de llorar, ¿no? Entonces, pues también el poder regular estas emociones suele ser muy importante. Lo que decía hace rato de tener como este optimismo o esta esperanza, pero muy realista, ¿no? Decir, bueno, pues sí, las cosas pueden mejorar o si tengo una dificultad sé que voy a poder resolverla, ¿no? O este proceso de migración puede salir bien, pero
pues desde el punto de realidad y no desde la alta expectativa que puede no llegar a cumplirse. Algo que pues es vital en estos temas, el saber y poder buscar ayuda cuando se necesita. Y lo digo en el saber y en el poder hacerlo, porque bueno, puede pasar que a veces uno dice, ay, pues es que sí quiero ayuda, pero no sé con quién, ¿no? O no sé a dónde dirigirme. Entonces, pues a veces no es que uno no quiera pedir ayuda, sino que no sabes a dónde dirigirte. Entonces, por eso es como el saber con quién o a dónde, y ya teniendo eso, pues también poder hacerlo, porque puede ser al revés, que uno sepa que tiene, pues sí, al psicólogo, al amigo, mucha gente recurre a los sacerdotes, ¿no? Pero pues aunque tienen ahí con quién o cómo buscar esa ayuda, no la piden. Entonces, pues es muy importante el poder hacerlo y pues la facilidad que pueda llegar a tener uno de adaptarse o de ser flexible ante los cambios. ¿Ok? Pues bueno, es por mencionar algunos, digo, puede haber muchísimos más recursos personales, pero bueno, por tener una idea de cuáles podrían ser útiles en estas circunstancias migratorias. Y volviendo al tema de no compararse, pues bueno, saber que cada quien podemos tener distintos y la idea es poder reconocerlos y utilizar, ¿no? Y decir, bueno, pues a lo mejor a mí no se me da el solucionar problemas, pero sí sé pedir ayuda, entonces le puedo pedir la ayuda a alguien que sí sabe resolver problemas, ¿no? O pues bueno, a lo mejor a mí no se me da mucho el tener opciones de adaptación, pero puedo buscarlo, ¿no? Puedo investigarlo. Entonces, también tener esas consideraciones de que cada uno va haciendo uso de lo que tiene y que también, bueno, se pueden aprender cosas nuevas, ¿no? No es ya no es algo rígido de no ya. Con los recursos que estás ahorita, ya no puedes tener más, ¿no? Se pueden ir desarrollando, solo hay que identificar cuáles son necesarios de desarrollar, pues según la circunstancia en la que estemos. Pero bueno, pues también es importante reconocer, ¿no? Que no todo va a depender de las cuestiones individuales. Como les decía ahorita, a final de cuentas formamos parte de sistemas, ¿no? O de contextos más amplios. Entonces, bueno, no solo se ve involucrado nuestros elementos personales, sino también aquellos que tienen que ver con la familia o con la comunidad. Entonces, bueno, pensando en la familia, generalmente es como el grupo, ¿no? Que puede ser nuestra principal fuente de apoyo. Digo, hablando pues de familias que tienen, ¿no? Esa disposición y esa apertura. Digo, entiendo obviamente que también puede haber familias conflictivas, ¿no? O que no son un muy buen recurso. Entonces, bueno, no necesariamente uno tiene que recurrir a la familia, pero en general suele ser como el primer grupo, ¿no? Al que uno se acercaría. Y bueno, pues aquí ayuda mucho, ¿no? Cuando son familias en las que existe comunicación, digo, pueden tener a lo mejor deficiencias, ¿no? Pero tener una comunicación, familias donde se apoyan mutuamente, familias donde hay esa confianza de poder decir, pues no me siento bien, ¿no? O necesito ayuda, necesito un consejo. Y bueno, cuando se tienen esta estos recursos familiares se pueden enfrentar mucho mejor ciertas situaciones de estrés. Porque, bueno, si por el contrario tenemos estas familias conflictivas que comentaba, pues luego a veces eso es lo que aumenta, ¿no? Como la vulnerabilidad emocional. Entonces, bueno, en ese caso, pues más bien mantenerlos de lejitos. Pero bueno, cuando se tiene la oportunidad, sí apoyarse en la familia. Y por otro lado, lo que les decía también como de recursos comunitarios que podemos tener, ¿no? A veces también hay redes de apoyo en los amigos, ¿no? O, pues ciertos grupos específicos en la comunidad, ¿no? Como les decía, bueno, si a alguien le gusta el deporte, pues a lo mejor esas personas que están en su equipo, ¿no? O que practican el mismo deporte pueden ser una fuente de apoyo. eh, o a lo mejor en esta parte, ¿no? De formar o integrarse en actividades de la comunidad, ¿no? Ya sea por una festividad o por un proyecto comunitario, bueno, pues eso también puede generar
cierta, digamos, como protección, ¿no? Cierta ayuda y pues esta parte de sentirse integrado, ¿no? O de sentir que perteneces a un grupo, pues también puede ayudar. Y bueno, de manera muy breve también, ya como para ir cerrando, ¿cuáles serían ciertas estrategias que pueden ayudar al bienestar emocional, sobre todo pues cuando estamos enfrentando procesos migratorios? Pues lo que les decía y que es primordial, pues reconocer y expresar nuestras emociones. Eso siempre va a ser muy importante. Por otro lado, pues tratar de mantener vínculos significativos. Si se puede, bueno, en el lugar en el que uno se encuentra, mucho mejor, pero bueno, si es a la distancia, pues no, no perderlo, ¿no? Ya digo, ahora afortunadamente la tecnología ahora nos permite, por decirlo así, cierta cercanía, entonces, bueno, pues aprovecharla, el poder participar en actividades que son agradables o placenteras, ¿no? Ya sea artísticas, deportivas, religiosas, ¿no? Hay personas que el sostenerse, ¿no? Como en la religión, también les ayuda mucho. Tener rutinas saludables, ¿no? El estar muy al pendiente, pues, de la alimentación, del sueño, de la actividad física. Eso también contribuye a un mejor bienestar emocional. Y, pues, lo que les he ido mencionando a lo largo de la plática, pues, la importancia de que si en algún momento ya no se encuentra la forma de solucionar uno mismo lo que está sintiendo, lo que se le está presentando, pues poder buscar el apoyo profesional. Y bueno, pues ya como para poder ir cerrando esta plática, eh, pues recordar entonces, ¿no? Como se tituló esta conversación del día de hoy, pues que la migración puede ocurrir, ¿no? Entre la esperanza, ¿no? De cosas nuevas, cosas mejores, pero también la incertidumbre de, ¿se va a dar eso, ¿no? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿No? Y bueno, pues reconocer que este proceso también puede generar pues ciertas pérdidas, ciertos desafíos, pero a la vez, pues también brindar nuevas oportunidades, ¿no? El conocer nueva gente, tener nuevas redes de apoyo y el poder fortalecer los recursos con los que ya contamos y sobre todo, pues también hacernos personas resilientes, ¿no? Que podemos sobreponernos a circunstancias adversas y sobre todo, bueno, pues desde mi campo de la psicología, pues la importancia, ¿no? De seguir hablando de la salud mental en la migración porque, bueno, no, no solo es por el sufrimiento que se pueda vivir en el proceso, sino también el reconocer estos aspectos positivos, ¿no? El cómo uno se puede adaptar, ¿no? El cómo uno puede ir generando mejores condiciones de vida y que, bueno, pues se esperaría, ¿no? Que en general el proceso migratorio pueda ser lo más, pues, amable posible para quien decide hacerlo. Es tal vez sí, pues una ilusión, pero pues lo que se pueda hacer para que sea de esa forma, bienvenido sea. Y bueno, pues yo con eso cerraría. Muchas gracias por su atención. Tienes cerrado tu micrófono, Erika. Perdón, ya ando hablando y no. Ok, Miriam, muchísimas gracias. La verdad es que sí, eso es muy cierto. El compartir, el adaptarte, el conectar con la gente, con la nueva gente que tienes a tu alrededor es bien importante. Quedarte encerrado en tu casa o solamente casa, trabajo. Sé, a final de cuentas, que uno, la mayoría de la gente esté migrando exactamente por esa situación, porque busca un mejor futuro económico, pero se nos olvida que también tenemos que pensar en qué es lo que nos va a alimentar también a nosotros, ¿no? Entonces, sí es bien importante, bueno, unos pequeños tips que yo como migrante podría darles también, como dices, no solamente es la migración al exterior, sino también una migración interna, que el cambio de ciudad a ciudad, de colonia a colonia, porque no es lo mismo vivir en una ciudad al norte que vivir al sur, te cambia Exacto, sí, todo sí, completamente, ¿no? O sea, hasta dentro de tu misma ciudad. Pero para mí, desde al lugar donde me mudé, ejemplo, en México le llamamos que la colonia, ¿no? Ah, ok, entonces en esa colonia voy a buscar hasta un chat en Facebook de los que vivimos en esta colonia
para ver qué eventos o qué comunidades, qué grupos hay dentro de esta nueva zona donde yo vivo, ¿no? Como dices, ir a una iglesia, ir a integrarme a alguna actividad dentro de lo que tengo aquí cerquita. Bueno, los que vamos para el exterior, bueno, buscar muchas veces iglesias, sin importar la denominación, regalan clases de baile, que de canto, de macramé, de idiomas, hasta para aprender el mismo idioma. Entonces, para mí fue algo padrísimo cuando migré acá, el encontrarme una clase de inglés, pero iban chinos, alemanes, africanos, colombianos, mexicanos, y prohibido hablar en tu idioma, o sea, literal, se vuelve muy divertido y conoces gente del mundo entero, o sea, digo, dependiendo del lugar que te estés mudando, ¿no? Pero te puedes dar esa apertura, busca esas actividades que tengas cerca y, por supuesto, lo que estás diciendo, Miriam, si ya sientes que necesitas ayuda, esas mismas comunidades te pueden ayudar a encontrar una solución. Para empezar, Miriam, ¿cómo podemos localizarte? Sí, bueno, ay, eso no puse en la diapositiva, pero bueno, lo más directo pues sería por correo, si tienen alguna duda, alguna inquietud, se los puedo poner aquí por el chat si El quieren. chat. De todos modos, menciónalo, porfa. Es que luego está medio raro, pero bueno, es SIC, o sea, como la abreviación de psicóloga, Ah, SIC, ok. punto miriamsg@gmail.com. Tengo una página de Facebook, pero la verdad es que no la utilizo mucho. Más bien reposteo contenido de quienes sí son creadores de contenido. La verdad, a mí eso de la creación de contenido no se me da, pero bueno, me pueden encontrar como psicóloga Miriam Salazar. Este, Perfecto, Miriam. Y pues bueno, también aquí una asociación hermana de nosotros del Foro de Protección Internacional es la Legión de las Tres Victorias, donde también pueden encontrar todo tipo de ayuda, no solamente psicóloga, de psicología, perdón, sino en distintos ámbitos para poderte ayudar a conectar a lo mejor en la misma ciudad donde estás, en distintas necesidades que puedas tener, ¿no? Entonces, no te desconectes, conéctate con esa ayuda que hoy día con la tecnología la tenemos fácilmente al alcance de la mano. No se les olvide, este programa queda grabado en YouTube, en Foro de Protección Internacional, y nuestras próximas conferencias las puedes encontrar la publicidad en Instagram y en Facebook, lo encuentras como Foro de Protección Internacional, ahí encuentras nuestra información. O también está el WhatsApp que tenemos de Foro de Protección Internacional. Con mucho gusto podemos integrarlos para que puedan ver nuestras próximas conferencias en vivo. Miriam, ¿alguna frase con la que quieras cerrar el día de hoy? eh, justo al principio algo dijiste en la presentación como esta cuestión, ¿no? Como de sembrar y poder cosechar, ¿no? Entonces, justo el lema de nuestra red es sembrando esperanza para transformar vidas. Entonces, pues yo me quedaría justo con eso, ¿no? Como espero que esta información haya sido una semillita que haya quedado ahí sembrada en ustedes, que pueda ser útil y bueno, si eso da alguna cosecha en su bienestar emocional, pues qué mejor. Perfecto, Miriam. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, de todo corazón aprecio el tiempo, Ustedes. el esfuerzo y toda la información que viene a alimentarnos en esta conferencia. Muchas, muchas gracias. Y bueno, no se pierdan Gracias. nuestras próximas conferencias. El miércoles seguimos hablando de adicciones, pero vamos a hablar de codependencia y manipulación desde el punto de vista de adicción. Entonces, bueno, no se lo pierdan. Nuestras próximas charlas, aquí los esperamos en Foro de Protección Internacional. Muchas gracias, Miriam, nuevamente y a todos por Gracias. habernos acompañado. Que pasen linda noche. Hasta luego, gracias. Bye, gracias a ti. Cuídense mucho.